Muchas gracias por su tiempo y su espera. Antes de dar paso a nuestra siguiente ponente, les recuerdo que en la descripción del video, más abajo, podrán encontrar el enlace para registrar su asistencia. La asistencia debe registrarse por cada uno de los paneles para poder acceder posteriormente a la certificación. Vamos a dar paso ahora a la magíster Vilma González. Ella es profesora de educación primaria, licenciada en Ciencias de la Educación en Educación Básica, máster universitario en formación de profesores de secundaria, especialidad Geografía e Historia. Actualmente está cursando el doctorado en Educación en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se ha desempeñado como docente y directivo en instituciones públicas del sistema educativo, ha cumplido funciones administrativas a nivel distrital y zonal de educación, ha cursado y dirigido múltiples programas de educación continua en todos los niveles educativos relacionados con temas de didáctica, liderazgo, pedagogía, entre otros. Actualmente es docente investigadora de la Universidad Nacional de Educación UNAE en la carrera de Educación Inicial, coinvestigadora en el proyecto de formación docente en prácticas inclusivas en las escuelas ecuatorianas, directora del proyecto de vinculación Conjugando Leer y Escribir y coordinadora de la Escuela de Educación Básica de Innovación UNAE. Es un gusto para mí presentarles a Vilma González. Vilmita, la escuchamos. Muchísimas gracias, Gabriela. Un gusto compartir con ustedes en este segundo simposio latinoamericano y caribeño de investigación sobre educación inclusiva. La temática con la que voy a trabajar el día de hoy y que me encanta presentar los resultados de un trabajo realizado es la aplicación de la educación inclusiva e intercultural en la práctica docente. Experiencias desde la investigación. Todo lo que hemos podido trabajar, lo que hemos llevado a territorio y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido de este proceso de investigación. Para esto, he tomado esta frase de López Melero: es el sistema educativo el que debe cambiar para contemplar la diversidad en nuestras aulas y no al revés. Respecto a esto, pensar realmente o nos lleva a reflexionar cuáles son las propuestas, lineamientos, características, modalidades, modelos que los sistemas educativos han adoptado. Nos lleva también a analizar cuáles han sido los procesos de formación a la docencia y cuáles son las prácticas en la docencia. Entonces, si nosotros hablamos de sistema educativo, debemos caracterizar a los sistemas educativos que hoy se reúnen acá en este trabajo y ponernos a pensar realmente, ¿estos sistemas están preparados para ser inclusivos o tenemos que aún seguir preparándolos? Nosotros partimos de una problemática. Esta problemática la consideramos o la trabajamos o la identificamos en la práctica docente. Si nosotros hablamos de repensar el sistema educativo, lo concebimos como una tarea a largo plazo, no es una decisión que se puede tomar en función de un solo objetivo o tal vez de un solo problema. Entonces, trabajar los sistemas educativos, rediseñarlos, organizarlos, o plantearlos de acuerdo a la diversidad existente en los contextos, va a ser un proceso muy largo y a lo mejor no nos va a dar los resultados que esperamos. También nos permitimos partir de las concepciones de inclusión. ¿Cómo está concebido o cómo se concibe la inclusión y sobre todo la inclusión educativa en el sistema educativo? Entonces vemos por allí una ambigüedad en cuanto a la concepción y hablamos de dificultades de aprendizaje y atención a necesidades educativas especiales. Entonces, puede ser o se ha dado que los sistemas educativos están circunscritos o en el sistema educativo estos conceptos de inclusión educativa se circunscriben a estas dos situaciones. Solamente trabajar con necesidades de aprendizaje o también pensarlas únicamente en necesidades educativas específicas. Otra de las concepciones, ¿cómo está concebida la interculturalidad? Entonces, de las ponencias anteriores del compañero Germán y de José Ignacio, se ha visto que existen avances jurídicos, se contemplan en el discurso, pero ¿cuánto de lo que está propuesto respecto a temas de interculturalidad se vive en la práctica? Si nosotros hacemos un análisis de la práctica, vemos que la interculturalidad se conciben como espacios para vivificar la cultura y aprender
o practicar una segunda lengua o relacionarse con la lengua materna. Entonces, realmente está bien concebida la interculturalidad y estas concepciones nos permiten llevarla a la práctica, es lo que nos permitimos reflexionar. También vemos en nuestro sistema educativo ecuatoriano la presencia de dos sistemas educativos, un hispano y el sistema educativo intercultural bilingüe, trabajando por separado, con lineamientos, con características, con modelos, con planteamientos curriculares, pedagógicos y didácticos para cada uno de ellos. Entonces, vemos esta separación de los sistemas educativos. Nosotros hemos buscado o hemos planteado una propuesta de solución. La propuesta de solución está encaminada hacia un proceso de formación docente en prácticas inclusivas en las escuelas ecuatorianas, trabajada desde el 2018, finales del 2018, del año 2018, todo el 2019, el 2020 y ya con resultados en el 2021. Es un proyecto de investigación que nace de un convenio entre la UNAE, la OEA y el Mineduc, específicamente la Coordinación Zonal 6. La metodología que se aplica o que se aplicó fue la investigación-acción, trabajar desde este proceso de descubrir las necesidades, plantear las soluciones, aplicar los procesos de formación, aplicar las comprensiones del proceso en la práctica y analizar los resultados. Este trabajo de investigación tuvo cobertura en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, la zona 6 de educación de nuestro país. ¿Cuáles fueron las fases del proyecto de investigación? Este proyecto de investigación se planteó en 4 fases. En una primera, identificar las barreras para el aprendizaje y la participación en el contexto sujeto y grupo. Estamos hablando de barreras, ¿no? Una segunda fase, con las barreras detectadas y trabajadas las propuestas de solución, la conformación de redes naturales de apoyo en el contexto educativo, familiar y comunitario. Es decir, comenzamos a trabajar en función de la diversidad. Una tercera fase, el diseño de un currículo diversificado desde las oportunidades que ofrece la diversidad en el aula. Entonces, ya hablamos de un proceso de práctica, ¿no? Y una cuarta fase, las estrategias pedagógicas para la atención a la diversidad en el aula inclusiva. Como vemos, este proceso es un proceso secuencial, todo trabajado con base en la investigación, en el redescubrimiento o en el descubrimiento, diríamos, de todos estos elementos, pero desde la misma reflexión de los docentes. El objetivo general que nosotros tuvimos para este proyecto se planteó desarrollar habilidades en los docentes para implementar metodologías innovadoras de inclusión educativa en las instituciones educativas, tanto del nivel inicial como del nivel de educación general básica en la zona 6 de educación, y que este modelo de trabajo sea replicable a nivel nacional. En cuanto a los objetivos específicos, la idea es dar respuesta a los 4 planteamientos: identificar barreras, conformar redes naturales de apoyo, diseñar e instrumentar los currículos diversificados y la implementación de las estrategias pedagógicas, para atender a la diversidad en el aula inclusiva. Es decir, vamos desde la parte conceptual, la parte teórica, que va a lo teórico conceptual, va desde el análisis de esa relación con la práctica, pero desde la reflexión del docente, desde lo que sucede en territorio, no desde lo que vemos, desde los planteamientos de la política, desde los planteamientos de la Constitución, desde los planteamientos curriculares, sino de lo que realmente existe en territorio. Para esto nos hemos fundamentado en el hecho de que las prácticas educativas inclusivas brindan respuestas pertinentes desde el disfrute de la diversidad. A la diversidad no la concebimos como una amenaza, como un obstáculo para el trabajo en los sistemas educativos o en las aulas de clase, sino como un desafío y como una oportunidad de poner en práctica las habilidades docentes que den atención a este grupo diverso. Los autores, algunos de los que han sustentado nuestro trabajo, tenemos a Mel Ainscough, los fundamentos de la UNESCO, a Simón y Gerardo Echeita, López Melero, Ángel Pérez Gómez, Ángeles Parrilla, Carlos Escliar, Tony Wood. Entonces, entramos con este
con los conceptos planteados por todo este grupo de autores y muchos más que han sustentado nuestro trabajo, porque tenemos una visión de educación inclusiva pensada en la diversidad, en todos esos rasgos y característicos que tienen nuestros estudiantes, nuestros grupos de familias, nuestras comunidades, y sobre las bases de este conocimiento poder aplicar las estrategias didácticas y pedagógicas. ¿Cómo hemos trabajado? ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Nosotros tenemos los beneficiarios directos. 750 profesores del sistema educativo público que se incluyeron en nuestro proceso de formación, 125 directivos de las 3 provincias, de instituciones educativas de las 3 provincias, con quienes hemos trabajado a lo largo de estos 2 años. De estos 750 profesores, nosotros tuvimos un grupo de alrededor de 60 docentes multiplicadores, docentes en una primera línea, podríamos decir, de formación, con quienes llevamos el proceso de formación a su territorio, a sus sectores de las 3 provincias de esta extensión geográfica, y que realmente hemos sentido esa apropiación del trabajo, ese compromiso que se ha tenido, pero también hemos visto de la mano los resultados. Los beneficiarios indirectos. Con el trabajo de este grupo de docentes o con el trabajo de formación a estos docentes, se ha dado cobertura a 22.500 estudiantes y sus respectivas familias. Entonces, estamos hablando realmente de un proyecto de formación con cobertura muy amplia. En el proceso de formación y práctica, el foco de mi trabajo lo he tomado al Distrito Educativo 0302, perteneciente a los sectores de Cañar, El Tambo y Suscal. Este sector está caracterizado por población que pertenece a la etnia cañari. Entonces, es un sector donde realmente los elementos de diversidad y pluriculturalidad es marcado, porque estamos hablando con un grupo social, un grupo cultural, con identidad, con prácticas propias, con elementos culturales muy asentados, diríamos, o muy marcados, y que realmente necesitábamos hacer este proceso de formación en cuanto a docencia para que se contemple su característica cultural dentro de la diversidad. ¿Con quiénes hemos trabajado? Hemos trabajado con 150 docentes de todos los niveles y subniveles educativos, tanto de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. Acá realmente no hicimos esta circunscripción únicamente al sistema público, porque hubo ese interés de parte de las instituciones fiscomisionales y particulares de integrarse al proyecto y tener la formación de sus docentes. ¿Quiénes trabajaron? Trabajaron 5 docentes multiplicadores en un tiempo de 24 meses. ¿Cuál fue la modalidad de trabajo? A través de talleres de reflexión de la práctica y procesos de investigación, desarrollar procesos de aprendizaje y comprensión, relacionar la teoría con la práctica y al final evaluar los resultados. Entonces, las 4 fases que se dieron para el proyecto se pudieron llevar en estos espacios. Tenemos la fase de identificación de barreras. A través de la reflexión se dio el análisis, se armaban los grupos de trabajo institucionales y cada grupo tenía que identificar en su contexto cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que se daba, tanto a nivel docente, a nivel institucional, a nivel comunitario, a nivel administrativo, y se fue haciendo ese como compendio de cuáles son los obstáculos que no permiten llevar a cabo los procesos inclusivos. Luego, en la organización, en la segunda fase, en la conformación de las redes naturales de apoyo, igual, a nivel institucional y a nivel interinstitucional, se plantearon las propuestas para conformar estas redes de apoyo al trabajo de educación inclusiva. En la tercera fase, en cuanto al diseño del currículo diversificado, nuestras instituciones educativas pudieron hacer ese análisis del currículo propuesto en nuestro marco normativo, en este caso a nivel de nación, a nivel de país, y pensarlo cómo vamos a trabajar en este contexto donde se identificaron las barreras, donde se pensaron las redes naturales de apoyo y cuáles son las propuestas que se podían aplicar, cómo lo podíamos ya aplicar en este contexto específicamente el de Cañar, El Tambo, Suscal. Y en cuanto a la cuarta fase, a lo que se refiere a las estrategias pedagógicas y estas estrategias inclusivas, ya se vio en la parte
de la planificación docente. Nuestros docentes llegaron a incluir en su planificación docente, en su planificación a nivel meso y microcurricular, la aplicación de estrategias inclusivas. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron a lo largo de todo este proceso de formación docente en prácticas inclusivas? Como les decía, nuestros docentes trabajaron en identificar y analizar las barreras que se presentaban a nivel institucional, a nivel docente, con los estudiantes y sus familias, identificando allí realmente esta característica diversa que tenían cada uno de los sectores y pensar en llevar a cabo un proceso mucho más específico para cada una de las instituciones educativas. También la propuesta de redes de apoyo a través de procesos de sensibilización de actores educativos, de una mejor comprensión de lo que se trata la inclusión y lo que es la inclusión educativa y cómo vamos a procesarla y trabajarla. En cuanto al diseño del currículo diversificado, vimos entonces la forma de cómo hacer el ajuste a este contexto y trabajar realmente en el sentido de buscar la interculturalidad. En cuanto a las estrategias educativas inclusivas, trabajamos con lo que es el diseño universal de aprendizaje, la Lesson Study para hacer un análisis y reflexionar la práctica docente, la enseñanza multinivel, coenseñanza y el planteamiento de parejas pedagógicas docentes, realmente esto producto de una voluntad dentro de las educativas, ya que el sistema no es no podríamos decirlo, o sea, no se presta para poder aplicar las parejas pedagógicas docentes. Sin embargo, con las estrategias anteriores, Dual, Lesson Study, enseñanza multinivel y coenseñanza, sí se pudo hacer una primera fase de experimentación, de aplicación de estas estrategias. Entonces, se analizaron los procesos, cuáles eran las metas que se querían alcanzar, y luego se hizo el análisis de que cómo se podía ver en la planificación microcurricular. En conclusión, podemos decir que el trabajar en la formación docente en prácticas inclusivas lo consideramos un trabajo necesario y urgente. Es necesario cambiar esta visión del cómo se concibe a la educación inclusiva y rebasar este ámbito de atender las dificultades de aprendizaje y las necesidades educativas y contemplar a la diversidad en todas sus expresiones a nivel de aula, a nivel de instituciones educativas y a nivel de comunidad. También permitió clarificar los conceptos de inclusión e interculturalidad. Entonces, ya no se le considera a la interculturalidad como una vivificación de cultura, sino como una interacción de cultura, como un elemento que nos da a compartir, convivir y ser prácticos, pero con la comprensión realmente de cuáles son las manifestaciones y las prácticas que se dan en cada grupo social. También permitió desarrollar seguridad y motivación en el trabajo docente. Esto se hizo a través de el aprendizaje colaborativo. Realmente vimos cómo los grupos docentes se integraron en el proceso de formación, vimos cómo se crearon estos planteamientos ya no nacidos desde la necesidad individual, sino de una atención a la necesidad colectiva. Entonces, fue ponernos a pensar realmente hasta acá qué hemos podido hacer y qué hemos logrado, y a partir de eso, de la identificación de todas estas necesidades, poder replantear el trabajo institucional. Entonces, esta realmente ha sido una diríamos, de las fases estrellas de trabajo, porque los grupos docentes de las instituciones educativas han tenido estos espacios para reflexionar, formarse y diseñar propuestas, ¿no? Y en cuanto a cuál es el resultado mucho más amplio, podemos decirlo, que la formación docente en las prácticas inclusivas nos han permitido a los grupos a nivel de docencia reflexionar nuestra práctica, pensar cómo la hemos estado haciendo hasta ahora y cuáles son las metas o las nuevas propuestas que queremos alcanzar en función de dar una atención a la diversidad, mucho más en el contexto pluricultural y multiétnico que tiene nuestro país.
para quienes trabajamos en el distrito 03 de 02, realmente fue una gran labor la que se realizó. Se establecieron estos lazos de compromiso, de camaradería entre los grupos docentes, de estar pendientes de cuál va a ser la siguiente fase de preparación, y hoy por hoy los tenemos también acá en constante o en contacto permanente, dando a conocer cuáles son los avances, cuáles son los resultados de este trabajo de investigación, y los vemos acá, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar respecto al trabajo que se realizó en este proceso de investigación en la formación docente en prácticas inclusivas en las escuelas ecuatorianas. De mi parte, muchísimas gracias.